Recuerdo que era 2008 y estaba la guerra contra el narco de Calderón y mis amigos me invitaban a salir a antros, a bares y yo por una presión de mi círculo social no me atrevía a decir que no. La verdad me daba muchas veces miedo ir, pero la gente te decía, no seas culo. Si te toca, te va a tocar donde estés. Hay lugares en México donde actualmente todavía puedes estar tomando café y a una cuadra estar levantando un cuerpo, acordonando una zona porque hubo un crimen. Y cuando una sociedad aprende a vivir así, como ha sucedido a través de todos estos años, algo empieza a cambiar por dentro, algo empieza a desfigurarse, a ser funcional pero a romperse. A nivel individual aparece la hipervigilancia, que es una sensación constante de que algo puede pasar en cualquier momento, es decir, no tienes paz mental. A nivel colectivo sucede un silencio extraño, donde todos saben lo que ocurre, pero nadie quiere nombrarlo abiertamente. Nadie quiere hablar demasiado del tema, por temor muchas veces también a ser criticado. Culturalmente la violencia en México empieza a filtrarse en el humor, en las conversaciones, en las rutas que elegimos para volver a casa. Lo automatizamos esta ansiedad por hipervigilancia. Y emocionalmente muchas personas han aprendido a apagar partes de sí mismos para poder seguir funcionando, para poder seguir yendo a trabajar, llevando a sus hijos a la escuela, funcionando en el día a día. Y eso quizás sea lo verdaderamente inquietante, que con el día a día, mientras más avanzamos a través de los años con esta situación de violencia en el país, algo se ha reestructurado en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestra forma de ser y de relacionarnos los unos con los otros. Hemos normalizado cosas que son sumamente terribles de normalizar. Este video trata precisamente de cuáles son las consecuencias de vivir en un México tan violento y normalizado como en el que estamos viviendo. Al día de hoy, marzo de 2026, en muchas ciudades de México puedes ver una escena que resume una paradoja muy difícil de explicar para quien no lo vive. Las calles están llenas, los mercados están abiertos, la gente compra fruta, negocia precios, ríe, camina rápido, va al trabajo, lleva a sus niños a la escuela. Y al mismo tiempo, a unas cuantas calles de distancia, pasa un convoy de patrullas blindadas persiguiendo a otro convoy de patrullas polarizadas sin placas y nadie hace nada. Soldados con rifles, cintas amarillas rodeando escenas del crimen, camionetas forenses esperando, se escuchan balazos por aquí y por allá. Dos realidades coexistiendo en el mismo espacio. Qué extraño. Para quien vive aquí, esa imagen ya no es extraordinaria, es simplemente el paisaje mexicano contemporáneo. Pero esa aparente normalidad exige algo bien complejo desde el punto de vista psicológico y social. Requiere una forma muy específica de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es esa incomodidad mental que aparece cuando lo que pensamos y lo que hacemos no coincide, y entonces nos justificamos para no sentirnos mal. La mente humana, por simple lógica e instinto de supervivencia, no está diseñada para tomar café tranquilamente mientras a una cuadra están levantando cuerpos o se están matando. Para que tú y para que yo podamos seguir viviendo en ese entorno, nuestra mente tiene que hacer algo. Crear una separación interna, una especie de máscara de supervivencia. No se trata de negar la realidad, aunque medio sí. Se trata de encapsularla lo suficiente como para poder seguir funcionando. Haz de cuenta un poco como los políticos, los funcionarios, los presidentes en general y nuestra presidenta actual. Encapsulan la realidad para poder seguir yendo a trabajar todos los días. Una máscara no es una elección moral, es una herramienta psicológica, un mecanismo de supervivencia. Sin ellas muchas personas simplemente no podrían seguir con su vida diaria. Así es como caemos en una trampa de la desensibilización. El cerebro humano tiene esta extraordinaria capacidad de adaptación, sí, y cuando ocurre algo una vez, a lo mejor nos genera un shock. Cuando ocurre 10 veces, nos empieza a generar miedo. Pero cuando ocurre todos los días, el cerebro tiene que hacer algo y empieza a tratarlo como ruido de fondo. Lo que antes era una tragedia extraordinaria comienza a convertirse en una información ambiental. Una noticia más, un comentario más, una tragedia más, una persona sufriendo más, una vida que no se logra más, un número más. Eso tiene un efecto bien peligroso que podemos todos notarlo en el día a día
en esta convivencia social mexicana, que la empatía empieza a erosionarse. A la gente le empieza a valer madres lo que le sucede al otro. Si te ven en un apuro no les importa, incluso te van a tocar el claxon y te van a decir que te quites del camino porque estás estorbando con tu tragedia. Y esto no quiere decir que el mexicano sea cruel, simplemente que hay un endurecimiento emocional porque el sistema nervioso no puede procesar tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, sin romperse eventualmente. Algo así como lo que le pasa a los criminales, que de a poco se van desensibilizando. Hablo de aquellos que empiezan en ese mundillo con algo de humanidad, obviamente. Entonces, una vez ocurrió todo esto, aparece un nuevo tipo de pensamiento. La gente deja de reaccionar con shock y empieza a reaccionar con logística. Ya no se pregunta únicamente qué pasó, se pregunta, ¿por dónde conviene regresar hoy? Mejor no me voy por allá. No vaya a ser que todavía estén ahí, no vaya a ser que vayan a regresar. Mejor agarro otra ruta. ¿A qué zonas de la ciudad es mejor no acercarse en este momento? ¿Qué carretera no debo agarrar? ¿Me voy por la libre? ¿Me voy por la autopista? Mejor me voy pasado mañana, cuando ya se enfríe todo. ¿Qué situaciones es mejor evitar? La violencia deja de ser un evento emocional y se convierte en un dato estratégico para sobrevivir día a día. Hay personas a las que esto les parece bien chingón. Uy, el mexicano es buenísimo sobreviviendo. Cuando va a Europa no hay peligro, él es el peligro. Esto también es adaptación. Es darle continuidad a la negación emocional de que estamos viviendo tragedia tras tragedia tras tragedia y que nuestra situación ambiental actual en México está bien jodida. Aquí es donde ocurre algo aún más complejo, porque cuando una sociedad vive demasiado tiempo bajo este tipo de tensión, no solo cambia la forma en que las personas sienten, también cambia la forma en que se comportan entre sí. Lo que decía en un principio, cómo empezamos a relacionarnos los unos con los otros. Poco a poco aparece una especie de acuerdo silencioso. Todos saben lo que pasó anoche, todos saben lo que está sucediendo actualmente. Todos escucharon esos disparos, esas explosiones. Todos vieron las patrullas, escucharon las sirenas. Pero al día siguiente, en la tienda, en el trabajo, en el café, nadie lo menciona. O se menciona simplemente como algo tan cotidiano como lo es el clima. Y no es porque no tenga importancia, sino porque de alguna manera todos estamos colaborando en una misma actuación colectiva. La actuación de que todo está bien y no pasa absolutamente nada. Y es precisamente que aquí aparece uno de los fenómenos más interesantes que ocurren en este tipo de regiones en conflicto, como lo es actualmente México, como cualquier otra zona de guerra, que es la actuación social de la paz. La sociedad aprende a actuar la paz, a proyectar una ciudad funcional con una vida que tiene tintes primermundistas. Mercados llenos, eventos culturales, turismo, salidas nocturnas, eventos sociales. Imagina el nivel de negación que existe. Y es una narrativa de normalidad que también sirve para proteger la economía, obviamente, la reputación de la ciudad y la posibilidad de que la vida siga avanzando, especialmente para aquellos que están en el poder. Porque esta actuación para todos los demás, los ciudadanos de a pie, tiene un costo. Porque no todos pueden sostener esa máscara. A algunos esta violencia les pega más que a otros. Pero nadie está exento. Algunas personas empiezan a sentir una profunda desconexión consigo mismos, con la sociedad, con sus emociones. Sienten el peso emocional de lo que ocurre, pero de pronto se encuentran viviendo en una sociedad que parece actuar como si nada estuviera pasando, donde tú eres el miedoso, donde tú estás paranoico, donde tú eres el culo, donde tú eres el inconforme y donde tú estás buscando excusas para quejarte y no salir adelante. Para ellos la sensación puede ser profundamente aislante y generar verdaderas tendencias depresivas a causa de todo esto, porque se sienten como si estuvieran viendo una obra de teatro, en la que todos los demás conocen el guión menos ellos. Por eso tenemos que hablar del costo fisiológico de la vigilancia constante. Vivir en un entorno de incertidumbre constante mantiene el sistema nervioso en un estado prolongado de alerta. El cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. La respiración se vuelve más superficial. El cerebro permanece atento a toda puta hora a cualquier señal de peligro. Y adivina que este estado, conocido como hipervigilancia crónica, no fue diseñado para durar toda la vida. Con el tiempo aparecen consecuencias: fatiga emocional, problemas de sueño, ansiedad persistente, irritabilidad, que lo vemos reflejado también en las interacciones sociales del día a día. La gente anda como encabronada, malcarienta, te atienden mal, te avientan el carro, se agarran a chingazos en la calle.
se gritan, hay violencia doméstica, hay abuso psicológico en las escuelas, hay discriminación social, hay agotamiento psicológico colectivo. Y además, cuando una sociedad aprende a suprimir el duelo colectivo, el dolor no desaparece, se desplaza, es decir, se mueve a otro lugar, se convierte en un estrés crónico o se convierte en problemas de salud o se convierte en un agotamiento simplemente social, es decir, la persona se va aislando más de su entorno porque este entorno ya no lo entiende. Y hay una generación particularmente vulnerable a este proceso, los jóvenes, esos que tienen el cerebro anestesiado y la mente intoxicada con tanta narcocultura. Una generación que ha crecido y que está creciendo en una realidad donde la violencia no es un evento excepcional, sino parte del paisaje e incluso algo a lo cual pertenecer para valer aún más ante los demás. Su percepción del mundo, de la seguridad y del futuro se forman dentro de ese marco degenerado. Y eso inevitablemente deja una huella que va a impactar en la sociedad, que va a afectar a otros y que va a terminar por afectarlos a ellos mismos, pero primero van a afectar a otros, primero van a darle en la madre a su entorno inmediato. Reconocer esta realidad también abre una posibilidad, la posibilidad de romper el silencio, porque muchas de estas cargas psicológicas existen precisamente porque permanecen sin nombrarse. Cuando una comunidad comienza a reconocer que comparte un mismo trauma silencioso, algo cambia. Aparecen pequeñas formas de resistencia. Los vecinos recuperan espacios públicos, personas vuelven a reunirse. Hay conversaciones honestas sobre lo que realmente se vive. Eso hace una sociedad que quiere avanzar, que quiere mejorar. Obviamente los políticos no quieren que tú hagas esto. Los políticos quieren que tú vivas con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo puede ser capitalizable. A través del miedo ellos se pueden promocionar como tu candidato de la esperanza. A través del miedo ellos te pueden prometer que tu vida va a mejorar una vez que votes por ellos. Los políticos no quieren estos pequeños actos de humanidad en medio de la incertidumbre. Ellos quieren más incertidumbre, más división social, más procrastinación y menos atención de las causas independientemente de lo que su discurso te diga a ti. Ellos están apostando a tu ignorancia, por eso es tan importante y vital tener una mentalidad crítica, analítica y no quedarse callados. Y ninguno de estos actos de pensar y criticar y no quedarse callado resuelve por sí solo la violencia estructural, pero sí construye algo bien esencial que necesitamos, la capacidad de una sociedad para volver a sentir, procesar y volver a acompañarse. Como reflexión final me gustaría puntualizar que la violencia no solo deja víctimas directas, sino que también deja sociedades enteras viviendo una tensión constante entre lo que ocurre y aquello que se necesita para fingir que todo está bien y seguir viviendo. La verdadera carga psicológica no siempre está en el evento violento, sino que está en algo que va mucho más allá y algo mucho más profundo. Muchas veces está en esa obligación diaria de actuar con normalidad. Por eso en regiones marcadas por la inestabilidad social, por la violencia, por la inseguridad, hablar de salud mental no es un lujo. Es una necesidad estructural. Sin embargo, también esto puede resultar muy poco conveniente para cierto tipo de gobiernos que necesitan que las personas no generen pensamiento crítico, que las personas tengan una anestesia analítica sobre lo que sucede en sus entornos inmediatos. Una sociedad puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. De hecho, lo podemos ver reflejado en muchas situaciones actuales en el mundo. Pero acostumbrarse a sobrevivir, a padecer todos esos problemas no es lo mismo que aprender a vivir. No es lo mismo que aprender a exigir una buena vida, que aprender a realizar cambios estructurales necesarios para poder vivir mejor. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco mucho tu tiempo. Que tengas excelente día, tarde, noche, fin de semana. Chao.